Bien, jóvenes, vamos a continuar con las clases de Física 2. Estamos en la parte de hidrostática, donde inicialmente ya vimos la presión hidrostática, la cual habíamos indicado varía de acuerdo a la profundidad, ¿no? Y hemos aclarado precisamente con un ejemplo. Bien, otro de los aspectos que también se considera en la parte de hidrostática, o sea, líquidos en reposo, es el principio de Pascal. A ver, les indico, en una prensa hidráulica, bueno, imagínense de que esta es como una especie de una caja, donde tiene acá dos salientes, una parte angosta, diremos, y una parte ancha. Y dentro de esta prensa hidráulica está un determinado líquido, ¿no? De una cierta densidad, indicamos densidad sólida. Ahora bien, también acá existe como una especie de una tapa, ¿no? Una tapa en el lado derecho, otra tapa en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Además vamos a tomar en cuenta de que estas tapas, o émbolos también se llama, tienen una cierta área A1, también de este lado tiene una área, indicamos, A2. Ahora bien, ¿qué pasa si ejercemos una fuerza en el lado derecho? Es decir, acá aplicamos una fuerza F1, ¿no es cierto? Y la presión que se va a tener en este lado, en el lado derecho, acá les indico en el lado derecho, pasa de que la presión ejercida mediante esta fuerza, P1 estoy colocando, es igual precisamente a la fuerza 1 dividido entre el área 1, según la fórmula que habíamos tomado en cuenta. Ahora bien, en el lado izquierdo, es decir, en la parte donde la tapa es ancha, digamos, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, también va a actuar una presión acá en este punto precisamente. Ahora, vale la pena indicar de que la presión que se ejerce en este punto, ¿no es cierto?, va a ser igual en este punto o en este otro punto o acá en este punto de acá o posiblemente acá, ¿no es cierto?, también acá más bien, y obviamente también va a ser la misma presión. Entonces esa presión, en este lado llamaremos presión 2, va a ser igual a la fuerza 2 dividido precisamente entre el área A2, ¿no? Y por otro lado también se hace notar de que la presión que se ejerce en el lado izquierdo es igual a la presión ejercida en el lado, en el lado derecho, es igual a la presión ejercida en el lado izquierdo. Entonces, por lo tanto, podemos igualar esas presiones, ¿no? La presión en este punto es igual a la presión en este punto. Si hacemos esta igualación, llegamos a la conclusión, ¿no es cierto?, de que presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1 y presión 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, esta es la fórmula principal que se considera precisamente en el principio de Pascal. En otras palabras, con una pequeña fuerza en el lado derecho es posible levantar grandes pesos, si ustedes quieren, en el lado izquierdo, ¿no? Pero precisamente para aclarar este concepto, analizamos este ejemplo. Acá les indico, en la prensa hidráulica, en esta prensa hidráulica vamos a considerar de que se tienen los líquidos, ¿no? Un líquido acá en la parte inferior, diremos, ¿no es cierto?, que lo vamos a definir el elemento agua. En toda esta región está cubierto de agua. Pero también acá en el lado izquierdo, en esta parte, ¿verdad?, vamos a indicar mercurio, ¿no? Ustedes deben saber de que el mercurio es más pesado que el agua, obviamente, y eso fácilmente se puede comprobar con su densidad. Al lado derecho, encima de esta tapa, vamos a asumir de que se tiene un cierto peso, un bloque, diremos, de peso de doble. Ahora, los datos que tenemos acá es de que se va a conocer esta área 1 de esta tapa, asumimos que es 10 centímetros cuadrados, y de esta otra tapa es 100 centímetros cuadrados. Pero además, otros datos que consideramos es de que se va a conocer el peso de este bloque. Estamos tomando en cuenta 50.4 newtons, pero también hay que considerar de que la densidad del mercurio en kilogramos sobre metro cúbico es 13,6 por 10 a la 3, o sea, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora bien, la pregunta es, hallar altura H, esta altura H queremos calcular, el espacio que está ocupando, en este caso el mercurio, ¿no es cierto?, para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Es decir, tal como lo vemos, queremos que el sistema esté en equilibrio. Pero para que ocurra esto, ¿cuál va a ser esta alturita H del mercurio? Esa es la pregunta.
Además, vamos a tomar en cuenta de que la gravedad, para que nos dé resultados algo redondos, ¿no es cierto? Esta gravedad G vamos a considerar, por esta vez, diremos, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, resolvemos. En los puntos 1 y 2, viendo la figura, en este punto y en este punto, ¿no es cierto? Mediante esta línea de nivel, llamaremos de referencia si ustedes quieren, ¿no? Estas presiones se van a igualar, ¿no? O sea, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Ahora, ¿cuál es la presión 1? Fíjense bien, la presión acá. Para hallar la presión a este punto hay que considerar esta altura H del líquido, en este caso del mercurio, ¿no es cierto? Y según la formulita está dada por densidad del mercurio, gravedad multiplicada por la altura H, ¿verdad? En el lado izquierdo. En el punto 2, en el lado derecho, ¿no? En este caso, como ustedes notarán, acá se ve que es una fuerza, ¿no? Y va a ser igual a la fuerza, en este caso, dividido entre el área 2, por definición de la presión. Pero además hay que tomar en cuenta también esta alturita H. Esta altura H, como ustedes notarán, desde acá hasta acá, es esta misma altura, ¿verdad? Entonces esta alturita también la representamos de esa forma. Entonces, de acuerdo a esta altura del agua, en este caso va a ser igual a la densidad del agua, gravedad también multiplicada por la altura H, ¿verdad? Ahora bien, ¿pero qué pasa con esta fuerza F2? Esta fuerza F2, como ustedes pueden darse cuenta, directamente va a ser igual al peso, ¿verdad? Si acá está, el sistema está en equilibrio, es decir, no hay movimiento, es quiere decir de que el peso también va a estar actuando de esta forma, ¿no? Directamente hacia abajo. Este es el peso. Por lo tanto, la fuerza F2 va a ser igual al peso. Es por eso que estoy representando mediante esta relación, ¿no? Entonces, hacemos de esa manera, ¿de qué forma entonces se va a notar nuestra relación acá? Densidad del mercurio, gravedad, la altura, ahora, en vez de esta fuerza F2, coloco el peso dividido entre área 2, más, bueno, este término lo copio nada más, densidad del agua, gravedad, la altura. Entonces acá ya salta a la vista la incógnita, ¿verdad? ¿Qué hay que despejar? Hay que despejar esta altura H, esta altura H, ¿verdad? Entonces despejando este elemento, lo llevamos al lado izquierdo con signo cambiado, ¿no es cierto? Vamos a tener de esta forma. Y en estos dos términos podemos factorizar gravedad de altura. Factorizamos la gravedad de altura y en paréntesis vamos a tener densidad del mercurio menos la densidad del agua. Y esto es igual al peso de este bloque, ¿no es cierto?, dividido entre el área 2. Entonces, de esta relación, despejando esta altura H la que buscamos, ¿no es cierto?, ya establece la formulita, ¿no? Es decir, igual al peso, acá lo que está multiplicando a la altura H, ¿no? Va a pasar al otro lado, obviamente, a dividir. Se van a tener gravedad sobre área 2 y la relación de densidades. Ahora, antes de hacer el reemplazo respectivo, tenemos que uniformar también unidades, ¿no? Pero acá necesitamos más que todo el área 2. Pero el área 2, según los datos, es 100 centímetros cuadrados, ¿no? Y si convertimos 100 centímetros cuadrados a metro cuadrado, este metro cuadrado, ¿no es cierto? Directamente vamos a tener 0,01, ¿no? Aquí simplemente con un factor de conversión se puede llegar a centímetro cuadrado, de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Una vez que ya tenemos todos los datos, directamente acudimos a esta formulita ya despejada para la altura, ¿no? En vez del peso, colocamos el equivalente 50.4. En vez de la gravedad, colocamos 10 metros sobre segundo. En vez de área 2, 0.01 metro cuadrado. Y acá también la relación de densidades. Acá en los datos tenemos de que la densidad de mercurio es 13,6, aquí está por 10 a la 3, que es lo mismo, 1000, ¿no es cierto? Menos 1, es decir, acá menos 1000. Sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero como estamos actualizando 1000, acá también la unidad de kilogramos sobre metro cúbico, entonces fácilmente la podemos representar de esa forma. Entonces realizamos el correspondiente cálculo, ¿no? Acá también hay que tomar en cuenta las unidades, ¿no? Acá tenemos newton, metro, segundo. Bueno, estamos en el sistema MKS, acá kilogramo. Entonces, simplificando unidades, este resultado nos va a dar en metros. Ustedes pueden comprobar acá en esta operación, 13,6 menos 1 multiplican por 100,
luego multiplican por 0,1 y multiplican por 10. Lo guardan a la memoria, luego van a tener 50.4 dividido entre la memoria, ¿no es cierto? Y se tiene el valor, les repito, de 0,04 en metros. Pero llevando 0,04 metros a centímetros da directamente 4 centímetros. Entonces, repito, ustedes pueden hacer esta comprobación, ¿no es cierto? Y van a llegar a este resultado, ¿no? Entonces, bueno, aclaramos el concepto del principio de Pascal, que se utiliza bastante precisamente en líquidos en reposo. Bien, pasaremos a un otro concepto también bastante utilizado en la parte de hidrostática, y es precisamente el principio de Arquímedes. Yo sé que alguna vez ustedes han debido escuchar de este científico, Arquímedes, ¿no? Y vamos a ver cuál ha sido su aporte precisamente en esta parte de la de hidrostática. Bueno, acá coloco como subtítulo Principio de Arquímedes. Bueno, principio, decimos, de Arquímedes, ¿no? Bien, de manera directa les indico el enunciado de este principio. Puedo colocar en comillas, la cual indica de que un cuerpo total o parcialmente sumergido, total o parcialmente sumergido, les indicó, sumergido, decimos, en un fluido, en este caso en un líquido, ¿no? En un fluido, ¿no? Recibe, diremos, de parte de este, recibe, decimos, de parte de este, me refiero al líquido, ¿no? O al fluido en este caso. De este decimos un empuje vertical ascendente, o sea, hacia arriba, ¿no? Un empuje vertical ascendente. El empuje siempre es hacia arriba, ¿no es cierto? Ascendente, indicamos igual decimos al peso, igual indicamos al peso del fluido desalojado. Del fluido desalojado. De esta manera, Arquímedes da a conocer su enunciado precisamente relacionado con el empuje, ¿no es cierto? De manera puntual. Es decir, por ejemplo, si acá tenemos un recipiente con un determinado líquido, vamos a indicar hasta este punto, ¿no es cierto? Y dentro de ella vamos a dibujar, por ejemplo, un cilindro. Bueno, algo así más o menos, ¿no es cierto? Aquí está un cilindro. Y queremos ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cilindro. Pero antes, acá te indicamos de que este cilindro está dentro de un líquido. Bueno, representamos de esa forma. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? En la parte superior ustedes notarán de que en esta área, en el área superior, si ustedes quieren, va a actuar una cierta fuerza, ¿no? Y esta fuerza está determinada por presión multiplicada por el área. Ahora, considerando de que este cilindro tiene una cierta altura h, ¿no? Tiene una altura h. Entonces, también en la parte inferior actúa una otra fuerza, ¿no? Esta otra fuerza la representamos de esta manera, ¿no es cierto? Ahora esta otra fuerza, ¿a qué va a ser igual? En la parte inferior. Esta fuerza en la parte inferior va a ser nada más que igual a la presión más densidad, gravedad, altura,
y también multiplicar en este caso por el área. Tomando en cuenta de que esta área en la parte superior es la misma área en la parte inferior, ¿verdad? Ahora, ¿cómo definimos la fuerza de empuje? La fuerza de empuje se define nada más que en este caso con la relación, es decir, tomando en cuenta este vector, ¿no es cierto? La cual está definida como presión más densidad, gravedad, altura, multiplicado en este caso por la altura, no por el área, más bien por el área. Es decir, estoy copiando, ¿no?, esta expresión. Pero también en sentido contrario está actuando presión por área. ¿Sí? De esa manera representamos estas dos fuerzas, ¿no?, en la parte superior y en la parte inferior. Pero como la fuerza de empuje siempre, según este enunciado, es verticalmente ascendente, hacia arriba. Es por eso que se justifica esta fórmula. Ahora bien, esta fuerza de empuje, ¿no?, acá va a ser igual. Este paréntesis desarrollando, ustedes notarán que va a ser igual a presión por área, ¿verdad?, más densidad, gravedad, altura multiplicado por el área y menos presión por área. ¿Sí? Ahora acá notamos de que presión por área menos presión por área se van a simplificar. De tal forma que esta fuerza de empuje está definida, ¿verdad?, como ustedes notarán, por densidad, gravedad, altura, multiplicada por el área. Ahora, esta densidad, obviamente, se entiende que es la densidad del líquido, ¿no es cierto? Ahora, finalmente, ¿a qué es igual esta fuerza de empuje? Fíjense, esta fuerza de empuje va a ser igual a densidad, gravedad, ¿para qué es igual altura multiplicada por el área? Es decir, esta altura h multiplicada por esta área, ¿no? Ya tenemos el volumen, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, esta relación de altura por área directamente va a ser el volumen. Entonces, en muchos cálculos, ¿no es cierto?, la fuerza de empuje se define, en este caso, como densidad, gravedad, volumen. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a aclarar con un ejemplo, precisamente, el uso de este principio. A ver, entonces acá coloco ejemplo. Estamos en la parte de hidrostática, ¿verdad? O sea, líquidos en reposo. A ver, el enunciado lo represento de la siguiente manera. Antes indico, en la figura. Bueno, esta parte lo voy a borrar. Voy a representar un recipiente con un cierto líquido, o con dos líquidos, en este caso. De la siguiente forma. A ver, indico de esta manera. Acá tenemos el recipiente. Bueno, algo así, ¿no? Está con un cierto líquido hasta este punto. Pero hay un otro líquido desde este punto hacia abajo. ¿Sí? Son dos líquidos en realidad. Es decir, vamos a representar, indicaremos este líquido, bueno, de esta forma, algo así más o menos, ¿no es cierto? Y este otro de esta forma. Bueno, algo así, bueno, para diferenciar, ¿no? Bueno, algo así más o menos. Bueno, de esta manera, ¿no? Donde vamos a tomar en cuenta de que el líquido que está por encima es de densidad, les indico densidad ρ, ¿sí? Y el líquido que está en la parte inferior vamos a indicar que es de densidad 2 ρ, ¿no es cierto? Pero además, vamos a hacer notar estas alturas. Esta altura h va a ser conocida de este líquido, pero también de este otro líquido, esta altura h va a ser conocida. Bueno, esta altura de este líquido que está en la parte superior llamaré altura h minúscula, y de este otro llamaré h minúscula.
¿Sí? Ahora, en los datos se va a considerar de que se conoce estas alturas. Esta altura H minúscula y H mayúscula. Esta altura H de líquido que está por encima, vamos a tomar en cuenta que sea de, por ejemplo, 0.8 metros, ¿sí? O sea, 80 centímetros, ¿verdad? Y esta altura de este otro líquido vamos a asumir que sea, por ejemplo, de 1.5 metros, ¿sí? Ahora, vamos a considerar de que una esferita, ¿no es cierto? Acá dibujo la esferita, ¿verdad? De una densidad de 3 Rho, ¿sí? Se lo deja en libertad, acá, justamente en este punto. Es decir, lo introducimos esta esferita, lo sostenemos por un instante acá y lo soltamos. ¿Pero qué pasa cuando lo soltamos? Como tiene una densidad mayor que los líquidos, ¿no es cierto? Entonces esta esferita va a empezar a bajar, ¿no? Ustedes imaginarán que va a empezar a bajar esta esferita, va a pasar al otro líquido y finalmente va a llegar hasta el fondo, va a llegar hasta acá, esta esferita. ¿Sí? Acá obviamente va a tener una cierta velocidad, ¿no es cierto? Pero también cuando traspasa esta línea, el nivel, digamos, la frontera, digamos, de estos dos líquidos, esta esferita también acá va a tener ya una cierta velocidad, ¿no es cierto? Va a estar moviéndose ya hacia abajo. Y llamaremos que tiene en este punto una velocidad V1, llamaremos. ¿Sí? Ahora, con estos datos que se tiene, la pregunta es, ¿qué tiempo va a tardar la esferita? Desde el instante en que se lo suelta, al decir se lo suelta, ustedes imaginarán de que su velocidad inicial va a ser 0. ¿No es cierto? Se lo suelta y debido a su peso va bajando. ¿Y qué tiempo tarda o qué tiempo transcurre desde el instante en que se lo suelta hasta que llega al fondo del recipiente? Esa es la pregunta. ¿Cómo calculamos ese tiempo? A ver, calcular el tiempo que tarda, digamos entonces, indicando el enunciado, calcular el tiempo que tarda, diremos, la esferita en llegar, decimos, al fondo del recipiente. Al fondo indicamos del recipiente. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo calculamos ese tiempo? Fíjense, en primer lugar vamos a calcular la aceleración que tiene esta esferita en el líquido que está por encima, ¿no? Entonces acá decimos los líquidos, aclarando, ¿no? Los líquidos, indicamos, son inmiscibles. No invisibles, sino inmiscibles, que es otra cosa. ¿Qué significa inmiscibles? De que no se pueden mezclar. Se pueden juntar los dos líquidos, pero no se pueden, en este caso, mezclar. Es como el agua y el aceite, ¿no ven? Se juntan, pero no se pueden mezclar. ¿No es cierto? Es algo similar. Entonces, en primera instancia vamos a calcular la aceleración en el líquido superior. Entonces acá indicamos en el líquido decimos, bueno, superior. ¿No es cierto? Es decir, donde su altura es h minúscula. En este caso, imagínense de que esta esferita ya va bajando. Entonces vamos a dibujar acá, ¿no? Esta esferita. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿No es cierto? Esta esferita está bajando. Pero vamos a indicar, está bajando con una cierta aceleración. Llamaremos, aceleración 1 llamaremos, ¿no? ¿No es cierto? Esta esferita obviamente baja debido a su propio peso. El peso siempre actúa hacia abajo, mg.
pero verticalmente hacia arriba va a estar actuando el empuje del líquido sobre esta esferita. Entonces, de la segunda ley de Newton, notando de que no existen más fuerzas, ¿no es cierto? De la segunda ley, indicamos en este caso de Newton, ¿verdad? Donde nos dice de que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa multiplicado por la aceleración 1 en este caso. ¿Sí? Para sumatoria de fuerzas, fíjense bien, considerando las fuerzas que actúan hacia abajo, vamos a tomar en cuenta que son positivas. En este caso consideramos masa-gravedad menos el empuje hacia arriba. Notamos de que no hay más fuerzas. Y esto va a ser igual a la masa multiplicado por la aceleración 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez que definimos de esta manera, vamos a representar el empuje y también a qué es equivalente la masa del objeto que está moviéndose. ¿No es cierto? Decíamos entonces, a ver, para la masa más antes. Pero, indicamos, fíjense, hablando para este objeto que va moviéndose, para la masa del objeto, ¿no? Aplicando la relación de que 3 densidad, o que, les repito, la densidad de esta esferita es de 3Do, ¿no es cierto? En este caso, aplicando densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces acá vamos a tener masa precisamente sobre volumen, ¿no? Entonces, de esta relación, despejando la masa, esto va a ser igual, como ustedes pueden darse cuenta, 3 densidad multiplicado por el volumen, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, en este caso, entonces decimos, en vez de la masa, escribimos 3 densidad, ¿no es cierto? Voy a escribir luego gravedad, volumen, que es lo mismo, ¿no? Solamente estoy cambiando de orden nada más, pero al final no altera, ¿no? Menos el empuje. ¿Pero qué es el empuje? El empuje habíamos indicado en una definición anterior que les di, es igual a la densidad del líquido. Lo va a ir empujando, obviamente, este objeto hacia arriba, ¿no es cierto? Gravedad multiplicado por el volumen, ¿no? Y este volumen es el mismo volumen, obviamente, de esta esferita que va a bajar, ¿no es cierto? Esto es igual a ¿qué? Basándonos siempre en esta fórmula. Esto es igual a la masa, pero la masa hemos dicho que es igual a 3 densidad, volumen, en este caso multiplicada por el área a 1. ¿De acuerdo? Ustedes notarán de que en los 3 términos está el volumen. Entonces, podemos simplificar directamente el volumen. Entonces, simplificando el volumen, en este caso, fíjense, nos va a quedar 3 densidad gravedad, ¿verdad? Menos densidad gravedad, es como decir 3 menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, vamos a tener, en este caso, 2. Vamos a tener 2, ¿no es cierto? Densidad, gravedad. O sea que también se puede despejar la densidad, ¿no? Usted notará que en los 3 términos está la densidad. Por lo tanto, densidad se va y densidad se va, ¿no? Finalmente, ¿qué tenemos? Acá tenemos 3 gravedad menos gravedad, y 3 menos 1 sabemos que es 2 gravedad nada más, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 3 multiplicada por la aceleración a 1. ¿De acuerdo? Estoy de acá despejando esta aceleración 1, ¿verdad? Acá va a ser igual. Va a ser igual a 2/3 gravedad. ¿De acuerdo? Pues por lo tanto, esta aceleración 1 va a ser igual a 2/3 gravedad. Gravedad vamos a tomar en cuenta 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hacemos esta operación. ¿Cuánto nos da esta gravedad? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, da 6.53 metros sobre segundo cuadrado. Ese valor pueden también comprobar ustedes. ¿Sí? Ahora bien, decimos,
Si el objeto parte del reposo, si el objeto, decimos parte del reposo, ¿es cierto? O sea, la esferita, ¿verdad? Fíjense, podemos hacer uso de esta relación, donde de una fórmula de cinemática, ¿no? Que recordarán de su curso de física 1, de que esta distancia, altura que va a recorrer, va a ser igual a ¿qué? Para la esferita. Va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio aceleración 1 multiplicada por el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de esa formulita, verdad? Es una de las más utilizadas en problemas de cinemática, en el MRU, ¿no? En movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el MRV. Pero la velocidad inicial de 0, eliminamos este término, ¿verdad? Y vamos a tener de que esta altura h es nada más que a un medio. Aceleración 1 multiplicada, acá llamaré tiempo 1, porque vamos a tener dos tiempos. Tiempo 1 elevado al cuadrado. Entonces acá, despejando este tiempo 1, ¿a qué es igual? Este tiempo 1 va a ser igual nada más que a 2 veces la altura h, ¿verdad? ¿No es cierto? Dividido entre la aceleración a1, y todo en una raíz cuadrada. Es por lo tanto, este tiempo 1 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 2 la altura h, pero esta altura h, según los datos, es 0,8 metros, ¿no? Y la aceleración que hemos calculado por dinámica, aplicando la segunda ley de Newton, hemos obtenido 6.53 metros sobre segundo al cuadrado. Todo en una raíz cuadrada. Entonces, realizando esta operación y analizando unidades, el resultado nos va a dar en segundos. ¿No es cierto? Este resultado, como ustedes podrán también calcular, ¿no es cierto?, es igual, indicamos, a 0,495 segundos. ¿Sí? Segundos. Ese valor ustedes también pueden comprobar. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, este es el tiempo que emplea esta esferita en moverse por este líquido de densidad ρ. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa ahora en el otro líquido? Donde la densidad en este caso es 2ρ, o sea, mayor que la densidad del líquido que está encima. Pero antes de analizar qué pasa en el líquido inferior, ¿no es cierto?, también va a ser aconsejable hallar esta velocidad que tiene cuando pasa ya esta franja, ¿no? O sea, la frontera, si ustedes quieren, de estos dos líquidos. Entonces, ¿cómo calculamos esa velocidad? ¿No? Entonces decimos velocidad, les indico, en la interfase. Velocidad en la interfase. Esta velocidad en la interfase vamos a calcular también con la formulita de cinemática de que la velocidad 1 es igual a la velocidad inicial, ¿no es cierto?, más aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Sí? Ahora sabemos de que parte del reposo está esferita, por lo tanto esta velocidad va a ser 0, la velocidad inicial. De tal manera que esta velocidad 1, entonces, va a ser igual a aceleración, es aceleración 1, hay que especificar, multiplicado en este caso por el tiempo 1. Como el tiempo 1 ya fue calculada, entonces esta velocidad 1 en la interfase va a ser igual a ¿qué? A la aceleración 1. Pues ese valor es 6,53. Bueno, 6,53. Estamos hablando de metros sobre segundo. Multiplicamos por el tiempo, que es de 0,495 segundos. ¿Sí? Entonces ustedes notarán de que analizando unidades, ¿no es cierto?, se va a simplificar segundo con segundo, ¿no? Y hacemos esta operación, ¿no es cierto? Y esta velocidad va a ser igual a 3.23. 3,23 en metros sobre segundo.
Por lo tanto, esa es la velocidad, ¿no es cierto?, que se va a producir, ¿no? Acá cuando pasa de un líquido a otro. ¿De acuerdo? Ahora sí, analicemos qué pasa en el líquido inferior. Ahora acá voy a, bueno, aprovechar este espacio. Bueno, analizamos ahora en el líquido inferior, ¿no? Bueno, entonces, acá les indico en el líquido inferior, ¿no es cierto? En el líquido inferior. Entonces acá vamos a hacer, aplicar más bien la segunda ley de Newton, donde dibujamos más antes a nuestra esferita, ¿verdad? Esta vez moviéndose ya en este líquido, ¿no es cierto? Entonces, como la densidad es diferente al líquido que está encima, va a tener una aceleración, en este caso, aceleración 2, ¿no? ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? Las fuerzas que actúan, en este caso, va a ser su propio peso, actuando siempre hacia abajo, ¿verdad? Pero esta vez también va a actuar un empuje. El empuje, en este caso, E2, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nuevamente indicamos de la segunda ley de Newton. De la segunda ley de Newton. ¿No es cierto? La segunda ley de Newton, sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual, en este caso, a la masa del objeto multiplicado por la aceleración 2. ¿Verdad? Ahora, las fuerzas que actúan, fíjense, en este caso, tomando otra vez positiva hacia abajo, es su propio peso, masa, gravedad, ¿no? Esta vez menos el empuje 2, menos el empuje 2, ¿no es cierto? Como no hay más fuerzas, vamos a igualar a masa precisamente multiplicado por la aceleración 2. ¿De acuerdo? Pero ya hemos tomado en cuenta de que esta masa, acá según esta relación, ¿no es cierto? Acá decimos entonces, pero, ¿no? Según el primer análisis, esta masa es igual a 3 densidad volumen, ¿no? Acá, este caso va a ser el mismo equivalente, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, fíjense, en vez de esta masa, voy a copiar 3 densidad, acá coloco gravedad, volumen, ¿verdad? Menos el empuje 2. Ahora, ¿qué es igual el empuje? Fíjense, el líquido que está acá. Entonces va a ser igual, como ustedes notarán, directamente, en este caso, hemos dicho densidad, gravedad, al volumen, ¿verdad? Va a ser igual a 2 veces, ¿no? 2 densidad, en este caso, gravedad, volumen, ¿no es cierto? Y esto es igual ¿a qué? A la masa, pero la masa es 3 densidad, ¿no es cierto? Acá estamos, ¿no? 3 densidad, volumen, multiplicado en este caso por la aceleración 2. Acá realizamos el mismo análisis, ¿no es cierto? Donde ustedes notarán de que los volúmenes se van a simplificar, también las densidades se van a simplificar, ¿no es cierto? Y acá la relación sería 3 gravedad menos 2 gravedad, ¿no? Es simplemente va a ser gravedad, ¿no ve? Simplemente acá vamos a tener la G nada más, ¿no es cierto? Y acá vamos a tener 3 multiplicado por la aceleración 2. Y de esta manera la aceleración 2 va a ser igual a gravedad sobre 3 directamente, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a empezar datos, ¿no? La G sabemos que es 9,8, ¿no es cierto? Como se va acabando el tiempo, jóvenes, haremos un nuevo paréntesis de 20 minutos y luego concluimos este ejemplo y si es posible luego vamos a hacer otro ejemplo más, ¿sí? Un descanso, jóvenes.